Comenzamos con la clase 4.2. Bueno, vamos a continuar con las definiciones de gramática que corresponden, ¿no?, en base a la definición de lenguajes formales que vimos en la clase pasada. Entonces vamos a hacer una clasificación un poco más detallada de los distintos tipos de gramática. La gramática estructura de frase, que es la que definimos de manera completa la clase pasada, es la gramática de tipo 0, también conocida como sin restricciones. Tiene las características de la definición que dimos la clase pasada. En este caso se definían todos los elementos y las producciones eran de la forma alfa entonces beta. Tanto alfa como beta podían estar dadas por símbolos no terminales seguidos de símbolos terminales. Después tenemos una siguiente clasificación que es la gramática sensible al contexto. Esta es la gramática de tipo 1. Para cada producción de la forma alfa entonces beta, excepto S, que es el símbolo inicial, entonces lambda, que es la cadena nula, se debe cumplir que la cardinalidad de alfa va a ser menor o igual que la cardinalidad de beta, o sea que la longitud de la cadena que representa alfa va a ser menor o igual que la longitud de la cadena que representa beta. Entonces podemos ver que la que no tiene restricciones es la de tipo 0. La de tipo 1 empieza a tener restricciones, ¿no? En este caso simplemente la longitud de la cadena, o sea que la definición de la gramática es idéntica a la de tipo 0, solo que cambia las características de las producciones. Después viene la gramática libre de contexto, que es la de tipo 2. En este caso, para cada producción de la forma alfa entonces beta, excepto para S entonces lambda, los alfas van a pertenecer a símbolos no terminales, ¿no? O sea que los alfas van a estar formados por símbolos no terminales. Este es entonces un detalle que tiene la gramática de tipo 2 o libre de contexto, ¿no? Las producciones entonces tienen la característica alfa entonces beta, y los alfas van a estar formados por símbolos no terminales. La definición es la misma, o sea, tiene los mismos elementos que una gramática cualquiera, por ejemplo la de tipo 0, pero además cuando se describen las producciones se tiene que cumplir esa condición. Después tenemos la gramática regular, que es la de tipo 3. En la gramática regular, para cada producción de la forma alfa entonces beta, excepto para S entonces lambda, los alfas van a pertenecer a símbolos no terminales y los betas van a ser de la forma T o TW, donde T pertenece a símbolos terminales y W es una cadena que pertenece a símbolos no terminales. Entonces, T pertenece a símbolos terminales y W una cadena de símbolos no terminales. La regular o de tipo 3 es la que tiene más restricciones de todas. Entonces podemos ver una clasificación dada por Noam Chomsky, en donde un lenguaje se dice de tipo n si puede ser generado por una gramática de tipo n. Y vemos cómo mediante conjuntos podemos representar la gramática de tipo 0, que abarca, digamos, o sea, no tiene restricciones, o sea, es la más flexible de todas. La gramática de tipo 1, que está incluida dentro de la de tipo 0, significa que los lenguajes de tipo 1 también pueden ser llamados como lenguajes de tipo 0. La de tipo 2, que está incluida en la de tipo 1, o sea, de los lenguajes de tipo 2 también pueden ser lenguajes de tipo 1, y la de tipo 3, que es la que más restricciones tiene. Entonces vamos desde menos restricciones hacia más restricciones. Cuanto más restricciones tengamos, más limitaciones van a tener los lenguajes que se pueden definir con esta gramática.
Dispositivos computacionales. El dispositivo computacional más general se lo llama máquina de Turing y se corresponde con los lenguajes de tipo 0, o sea, los lenguajes que se forman en base a la gramática libres de contexto. Los lenguajes reconocidos por máquinas de Turing entonces son los lenguajes de tipo 0. El dispositivo computacional más básico se lo llama autómata finito y se corresponde con los lenguajes de tipo 3. Es el dispositivo computacional más básico porque tiene más restricciones, entonces tenemos menos flexibilidad respecto a las acciones que podemos realizar con un autómata finito. Bueno, existen dispositivos computacionales con capacidad intermedia entre los conocidos como autómatas y máquinas de Turing. En estos casos están los autómatas a pila, que se podrían encasillar dentro de los lenguajes de tipo 2, y las máquinas de Turing acotadas linealmente para lenguajes de tipo 1. O sea que un autómata a pila tendría menos restricciones que el autómata tradicional, por eso se encasilla dentro de los lenguajes de tipo 2. Y la máquina de Turing acotada linealmente tiene más restricciones que la máquina de Turing general, que es la que no tiene restricciones y está dentro de los lenguajes de tipo 0. Operaciones sobre lenguajes. Los lenguajes son conjuntos finitos o infinitos de cadenas y por tal motivo podemos operar sobre ellos. Las operaciones que se pueden realizar entre lenguajes son unión, intersección, complemento, concatenación y estrella de Kleene. Recordemos que estrella de Kleene contempla todas las combinaciones posibles entre los símbolos a los que afecta. Operaciones. Bueno, acá tenemos la definición, digamos, simbólica de las distintas operaciones. Dados L1 y L2, los lenguajes sobre un alfabeto sigma mayúscula, la unión entre L1 y L2 se puede definir como las cadenas W, tal que W pertenece a L1 o W pertenece a L2. La intersección entre L1 y L2 se puede definir como las cadenas W, tal que W pertenece a L1 y W pertenece a L2. O sea, serían las cadenas que se encuentran tanto definidas dentro del lenguaje L1 como el lenguaje L2. El complemento de L1 se puede definir como las cadenas W, tal que W pertenece a todas las combinaciones posibles del alfabeto sigma mayúscula, o sea, de los símbolos que pertenecen al alfabeto, y W no pertenece al lenguaje L1. O sea, son todas las cadenas que se pueden formar con las combinaciones del alfabeto, menos las que son cadenas pertenecientes a L1. L1 concatenación L2 va a estar formada, ese lenguaje que sale de la concatenación de estos dos va a estar formado por cadenas dadas por W1 concatenado W2, tal que W1 pertenece al lenguaje L1 y W2 pertenece al lenguaje L2. L1 estrella de Kleene va a estar dado por las cadenas W1, W2 y así hasta Wn, tal que los W sub I pertenecen al lenguaje L1 y n es mayor o igual que 0, o sea que estamos hablando de combinaciones de las distintas cadenas de L1 para un n mayor o igual que 0. Bueno, gramáticas regulares. Las gramáticas regulares sirven para generar cualquier lenguaje finito, aunque puede volverse una tarea tediosa. También permite generar lenguajes infinitos que presentan ciertas regularidades, o sea que pueden ser expresadas de manera sencilla utilizando las llamadas expresiones regulares. Esto lo vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de lenguajes infinitos, significa que son lenguajes que tienen regularidades en el sentido de que las distintas cadenas se pueden expresar de manera genérica, ¿no? Por ejemplo, cadenas formadas por el símbolo A.
Entonces podemos tener una cadena de un símbolo, de dos o de infinitos símbolos A. Son distintas cadenas formadas por el mismo símbolo pero de distinta longitud, por lo tanto son distintas. Bueno, ejemplos de lenguaje que pueden ser generados por gramáticas regulares. Por ejemplo, el lenguaje L igual a vacío sería el lenguaje vacío. El lenguaje L igual a sigma mayúscula estrella clean sería cualquier cadena que se puede formar combinando los símbolos del alfabeto sigma mayúscula, o sea, el lenguaje universal. El lenguaje L formado por cadenas W, tal que W pertenece a todas las combinaciones posibles entre A y B, los caracteres A y B. La estrella de Klein significaría todas las combinaciones posibles, donde W tiene M letras A seguidas de N letras B. Para M y N, mayor o igual que 0. Esta sería la definición formal de este lenguaje formado por cadenas W con estas características. El lenguaje L tal que W formado por cadenas W tal que W pertenece a todas las combinaciones posibles entre los símbolos ceros y 1, donde W tiene exactamente 3 ceros y 3 unos. Este también sería un lenguaje de cadenas formado por cadenas de 3 ceros y 3 unos. Bueno, gramáticas libres de contexto. Las gramáticas libres de contexto tienen ciertas características destacadas. Son sencillas, reemplazan un símbolo por vez, pueden ser utilizadas para describir la sintaxis de los lenguajes de programación, eso las hace muy interesantes. La derivación de una gramática libre de contexto puede ser vista como un árbol de derivación. Bueno, dentro de las gramáticas libres de contexto tenemos ejemplos de lenguajes que pueden ser generados por gramáticas libres de contexto. Estos son todos los que pueden ser generados por gramáticas regulares. Dijimos que las gramáticas regulares están incluidas dentro de las gramáticas libres de contexto cuando vimos la jerarquía de Chomsky. Entonces tenemos también lenguajes, un lenguaje L formado por cadenas de A a la N seguido de B a la N, tal que N es mayor que 0. Este sería un lenguaje que está dentro de los libres de contexto. El lenguaje L tal que las cadenas W están formadas por o sea, son tal que pertenecen a distintas combinaciones de paréntesis balanceados. Esto es un paréntesis que abre y otro que cierra, a eso se le llama paréntesis balanceado. El lenguaje L tal que la cadena W es tal que pertenece a distintas combinaciones de los símbolos A y B, tal que W es igual a W sub R, ¿no? Y en la observación se aclara que los W son cadenas formadas por W sub 1, W sub 2 y así hasta W sub N, para los W sub I perteneciente a combinaciones de símbolos A y B, y los W sub R están formados por cadenas dadas por WN, WN-1 y así hasta W1. O sea, si analizamos esto, estamos diciendo que este lenguaje L va a estar formado por cadena W tales que son un palíndromo, o sea que se pueden escribir igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, las cadenas W serían W1 a WN y las W sub R serían WN hasta W1. Y si son iguales, estamos diciendo que W1 es igual a WN y WN igual a W1, y lo mismo para los intermedios. WN-1 es igual a W2 y así. Bueno, conjuntos contables. Sean A y B conjuntos, si existe una bisección entre A y B, denotaremos este hecho escribiendo la cardinalidad de A va a ser igual a la cardinalidad de B. O sea, la cantidad o el tamaño en cantidad de elementos de A va a ser igual a la cantidad de elementos de B.
Entonces esta es la definición de biyección entre A y B. En este caso vamos a decir que A y B tienen el mismo tamaño o la misma cardinalidad, o que son equipotentes. Bueno, cardinalidad de un conjunto finito. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto A definido como sigue? Es un conjunto que está definido por la expresión x más 1 al cubo, tal que x más 1 al cubo es menor o igual que 3000 y mayor o igual que 1 para los x pertenecientes a los naturales, o sea, estamos hablando de valores de x naturales. Entonces, para determinar la cardinalidad, ¿no?, tenemos que determinar cuáles son los valores que puede tomar x, de tal forma que la expresión que representa a los elementos de A nos dé menor o igual que 3000 y mayor o igual que 1, ¿no? Bueno, para eso tendríamos que despejar x de esta desigualdad. Veamos cómo sería eso. Tenemos x más 1 al cubo, el cubo pasa como raíz, obviamente a ambos lados de la desigualdad, entonces me queda raíz cúbica de 3000 y raíz cúbica de 1. La raíz cúbica de 1 da 1, la raíz cúbica de 3000, si lo calculan, les va a dar 14,42, bueno, con más decimales, pero esto está truncado. Lo acotamos a dos decimales. Luego, si despejamos este más 1, o sea, lo pasamos restando, tendríamos 14,42 menos 1 y 1 menos 1 que me da 0. 14,42 menos 1 es 13,42. Pero como x pertenece a los naturales, entonces el rango de valores que va a poder tomar x va a ser desde 0 hasta 3. ¿Está bien? Bueno, ahora sí podemos continuar con el análisis. Dedujimos entonces que despejando x existe una biyección y que los valores que puede tomar x van de 0 a 13, ¿no? Por lo tanto, la biyección va a ir desde el conjunto de valores de x de 0 a 13 a los valores que puede tomar el conjunto A, que están entre 1 y 3000, ¿no? Entonces f, que es la función, es igual a x más 1 al cubo, por lo tanto la cardinalidad del conjunto A va a ser igual a la cardinalidad de los valores que puede tomar x. Por lo tanto, de 0 a 13 son 14 valores, por lo tanto la cardinalidad de A va a ser 14. Bueno, cardinalidad de un conjunto infinito. Sea impar el conjunto de números naturales impares y sea f la función que va de los naturales a los impares, definida como f igual a 2 por x más 1, esta es la definición del número impar. Dado que f es una biyección, podemos concluir que el conjunto impar n y el conjunto de los naturales tienen el mismo tamaño, es decir, cardinalidad de impar el conjunto de los impares va a ser igual a la cardinalidad de los naturales. Lo cual esto es cierto porque tenemos infinitos naturales, y como tenemos infinitos naturales, vamos a tener infinitos números impares e infinitos números pares. Significa que son una cantidad incontable. Por eso se le dice cardinalidad de un conjunto infinito. O sea, tanto los impares como los naturales son infinitos. Bueno, un conjunto se dice contable si es finito o si existe una biyección entre el conjunto y los naturales. En el último caso se dice que el conjunto es infinitamente contable. Esto hace referencia al ejemplo que vimos recién. En términos de tamaño decimos que un conjunto S es contable si la cardinalidad del conjunto es tal que va desde 0 hasta n-1, o sea, está formada por una cantidad de valores contables para algún número natural n, o que la cardinalidad de S es igual a la cardinalidad de los números naturales. Si un conjunto no es contable, decimos que es incontable. Bueno, propiedades de los conjuntos contables.
todo conjunto de naturales es contable. Esto ya lo comentamos antes. S se dice contable si solo si la cardinalidad de S es menor o igual a la cardinalidad de los naturales. Cualquier subconjunto de un conjunto contable es contable, ¿no? Por ejemplo, si los naturales son contables, un subconjunto serían los pares. Los pares son contables también. Otros serían los impares son contables. Cualquier imagen de un conjunto contable es contable. Bueno, para terminar, vamos a ver algunos ejemplos que representan los temas que vimos, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio dice: considerando que un lenguaje es esencialmente un conjunto de cadenas, indicar cuál es el lenguaje que se obtiene al hacer la intersección de los siguientes conjuntos de cadenas. Entonces tenemos el lenguaje L1 dado por cadenas de la forma A a la N, seguido de C estrella de Kleene, seguido de D a la N. Para N mayor o igual que 0. Y hay que hacer la intersección con el conjunto, con el lenguaje L2 formado por C estrella de Kleene. Entonces, la intersección son las cadenas que tienen en común los dos lenguajes. Eso lo habíamos visto por definición. Por lo tanto, simplemente podemos ver que las cadenas de L1 van a ser iguales comunes a las de L2 cuando n sea igual que 0. Porque si n es 0, voy a tener 0 letras A, o sea, a la 0 sería 0 letras A, y D a la 0, 0 letras D. Por lo tanto, esas cadenas van a estar formadas solamente por las distintas combinaciones de la letra C. Entonces la intersección entre L1 y L2, el lenguaje que se obtiene como intersección, me va a dar C estrella de Kleene. Bueno, otro tipo de ejercicio que es interesante analizar, ¿no? Este es otro ejemplo. En este caso se pide describir el lenguaje L evaluado en la gramática G para cada una de las siguientes gramáticas, ¿no? En este caso vamos a ver, o sea, hacer el análisis solamente para la gramática del inciso A. Los demás incisos quedarán para el estudiante. Esta gramática, fíjense que está formada por símbolos no terminales, símbolos terminales, símbolo inicial y las producciones, ¿no? Los símbolos no terminales van a ser A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y S, que es el símbolo inicial. Y los símbolos terminales solamente la letra A minúscula. Y las producciones son estas 5 que tenemos acá, ¿no? Fíjense que hay producciones. Siempre cuando empezamos a hacer derivaciones comenzamos por una producción que contenga el símbolo inicial. Entonces tenemos una sola producción que cumple con esa característica. Entonces vamos a ir siguiendo los distintos caminos. Esto se podría también expresar mediante un árbol. Sería por ahí más fácil hacer el análisis, pero bueno, en este caso, por simplicidad para trabajar sobre el Word, lo vamos a, y porque es un ejemplo bastante reducido, lo vamos a hacer de manera analítica. Analizamos el primer caso partiendo siempre de la derivación 1, ¿no? La derivación 1 es S entonces A, o sea, S implica A. Luego buscamos una derivación que contenga el símbolo A. En este caso sería una producción que contenga el símbolo A, sería la producción 3. En la producción 3 vemos que de A se deriva a minúscula. Por lo tanto, en el caso 1, usando dos producciones, obtuvimos la cadena formada por el símbolo A. Entonces esa va a ser una de las cadenas que pertenecen al lenguaje L. Ahora vamos a ver otra posibilidad, ¿no? Comenzamos de nuevo con la producción 1, porque siempre se inicia con el símbolo inicial, el símbolo S. Entonces producción 1 para el caso 2. Después tenemos otra producción que deriva desde A mayúscula, que es la producción 2. Entonces, usando la producción 2 podemos derivar de A mayúscula a BC mayúscula,
tal cual lo tenemos acá. Luego tenemos BC mayúscula, miramos qué producción tenemos para utilizar que contenga AB o AC. En este caso tenemos AB mayúscula que permite derivar en A. Entonces usamos la producción 4 para derivar de B mayúscula a mayúscula, ¿no? Eso se hace mediante la producción 4. Bien, nos quedó AC, A mayúscula, C mayúscula. Y ahora vemos que teniendo A mayúscula, C mayúscula, podemos derivar en A minúscula C, ¿no? O sea, básicamente lo que hacemos es usar la producción 3 para derivar la A mayúscula a una A minúscula, ¿no? Y eso se obtiene usando la producción 3. Por lo tanto, mediante la producción 3 reemplazamos A mayúscula, vamos a usar otro color, por A minúscula, en la cadena con la que venimos trabajando. Esto sería producción 3. Y por último, usando la producción 5, podemos derivar de A minúscula, C mayúscula a lambda, que es la cadena nula, ¿no? Entonces, esto se obtiene mediante la producción 5. Y por lo tanto, la cadena nula también es una cadena que forma parte del lenguaje, porque siempre las cadenas que forman parte del lenguaje están formadas por símbolos terminales, ¿está bien? Entonces, la primera cadena que obtuvimos es la cadena A, la letra A, y la otra es lambda, que es la cadena nula. Por lo tanto, el lenguaje que se puede obtener haciendo derivaciones de la gramática G, que es la que definimos en el inciso A, va a estar formado por los símbolos A y lambda.